Esta es la casa donde viví durante muchos años. Un pequeño recuerdo de la infancia. Con mi hermanito montamos aquí. Espera, me he equivocado. Esto no es una película de antaño. Era solo el león del parque donde yo jugaba de niña, porque hoy estaremos recorriendo la ciudad que me vio crecer y juntando recuerdos de mi infancia. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Evelyn y hoy estamos en la ciudad de Manzanillo, mi ciudad natal, la perla del Guacanayabo. Pues hoy les voy a estar mostrando todo de la ciudad donde crecí, donde nací, la escuela donde estudié, la casita donde vivía. Y para ponerlos en contexto, hemos viajado a mi pequeña ciudad natal, ubicada en el oriente cubano, a casi 800 kilómetros de La Habana. Fundada en 1874 y considerada en su momento una de las ciudades más importantes de la zona. Ya esto lo entenderán más tarde. Pero quédense hasta el final porque les voy a estar mostrando una de las mejores vistas de la ciudad. Y empezamos en la calle Martí, una de las calles principales. Esto era un restaurante famosísimo en Manzanillo hace muchísimos años, restaurante Las Américas, aquí en la esquina del parque. Esto era la heladería. Y esto, aquí venden lo mismo, mermelada y eso. Bueno, está vacío. Que no hay helado. Hemos llegado al Parque Céspedes y aquí nos vamos a detener, pues se encuentra el símbolo de la ciudad y orgullo para nosotros, la glorieta. Esta glorieta, de estilo ecléctico y arte morisco, única de su tipo en Cuba, fue construida tomando como modelo los kioscos que se hallan en el Patio de los Leones en la Alhambra, situado en Granada, España. Bueno, ahora nos estamos acercando a la casa donde viví una gran parte de mi niñez y de mi adolescencia, aquí en la calle Maceo, frente al Teatro Manzanillo. Este es el teatro. Aquí la barra polar, el bar polar. Yo recuerdo que venían sándwich de jamón y queso, pero ahora parece como que no hay nada. Ya hemos llegado. Esta es la casa donde viví durante muchos años, aquí en Manzanillo, como a partir de los 6 años más o menos, me quedaba acá con mi abuela. No se imaginan, o sea, la emoción que me da pasar por aquí, a pesar de que ahora no puedo entrar porque pertenece a otras personas. La casa se vendió hace muchos años atrás. Pero siento como nostalgia, recuerdo que me sentaba aquí, en la sala adentro tenía mis pianos, la gente se asomaba por esta ventana mientras yo tocaba piano. Es mucha historia, muchos años, muchos recuerdos. Ahora estamos pasando por lo que es la réplica de la casa de Martí, que está aquí ubicada en el paseo. Yo recuerdo este policlínico, que aquí me venían a atender los dientes, o sea, las consultas con el dentista. Mi hermanito montamos aquí en las canales, los columpios, unos buenos remellones, tenemos que habernos dado también, lo que no nos acordamos. Mi hermana está viendo 3 muchachitos que se bañaban. Y así continuamos rememorando historias hasta que se nos hizo de noche. Ahí es donde mi hermano compra las pizzas. Todas las etapas y chanclitas. Esta es la otra pizzería. Sí, pero esta es la que él dice que es buena, ¿no? Ahora estamos llegando a la Escuela Elemental de Música Manuel Navarro Luna. Aquí empecé a estudiar a los 6 añitos. Era una cosita así. Me imagino que yo no alcanzaba, bueno, recuerdo que ni siquiera alcanzaba a subirme aquí, me ponía una banquetita en los pies. Buenos días. Bueno. Aquí generalmente damos todas las asignaturas, piano, que era el mío, piano básico, o hay algún estudiante en el aula, piano básico, solfeo, apreciación, en pasen para acá. Mira la sala, aquí damos solfeo.
Aquí damos apreciación musical con la profe Elcita. Solfeo la damos con la profe Dulce. Hola, ¿cómo está esa niña y esa profe? Entonces, aquí ya tú sabes con corriente. Sí, no, ya estoy acá la corriente, ya voy a 3 días. Claro que no, claro que no. Excelente pianista. Claro que no. Y les voy a enseñar mi aula. Bueno, yo digo mi aula, la que era mi aula. Ahí yo daba clases desde los 6 añitos. Recuerdo a la profe Mari, que ahora no está, o sea, está de viaje. Ahí dándome clases, poniéndome tareas. Estas eran las otras aulas. Recuerdo a la profe Flor. Más o menos ese tamañito tenía yo cuando estudiaba aquí. Esa que ven allá era la escuela secundaria donde estudié. Esto es una cola para algo del banco. Este es el Banco de Crédito y Comercio. Allá todavía veo que venden granizado. El granizado es como un vaso con hielo y como un almíbar con sabor a fresa, naranja, y allá viandas. Bueno, ahora aquí seguimos caminando la avenida. Estamos frente al Parque Bartolomé Masó, el Parque Masó. Aquí venía yo a jugar de niña, es un parque infantil. Buena, ¿está abierto? Pero puedo dar más un recorrido rapidito. Donde yo montaba de pequeña. Qué nostalgia por esos tiempos. Para acá los animales, vamos a ver qué animales quedan. Está completamente vacío, aunque bueno, igual me dijeron que está a punto de cerrar y son como las 12 del día. Así que quizás, no sé, pero quizás por el problema de la corriente, solo lo abren en la mañana. Ayer pasé en la tarde y estaba cerrado. Aquí está el monito. Yo me acuerdo que le dábamos plátano. Mira, hay gente que viene y le echa platanitos. Lo que me da un poco de tristeza es que el monito esté solito ahí. Pero llegué a pensar que me lo iba a encontrar más flaquito. Ay, ese es el león, Dios. Eso está en la jaula, pero míralo ahí, qué miedo. Oigan el león cómo hace, yo creo que es del hambre. Bueno, ustedes lo escuchan, ¿no? Qué peligro. Probablemente que tenga hambre. No te acerques demasiado a las rejas. Ellos los mantienen en esta jaula, pero luego los pasan a aquel pasillo. Mira, enseña el pasillo. Hasta el salón grande. Bueno, al menos antes era así. Lo sacaban es como, bueno, digo salón grande y realmente es como un espacio más grande con techo. Entonces nosotros realmente lo veíamos aquí. Señores, aquí donde se me ven, estoy muerta del miedo. Yo sé que está la jaula por medio, pero qué miedo que ese león saque una garra de esa. Por Dios. Acércate más, miren. Acércate más. Sí, Dios mío, me está mirando. Con los seguidores, miren que me está mirando. Sí, si me saca una garra. Miren el tamaño de los dientes, eso. Ese león ahora mismo está, que si le hago ji, me va a meter el león, voy a decir el león, el susto del año. Y allá está el otro. El cocodrilo. Ay, mírenlo. Él me escuchó hablando y se está haciendo como siempre se hacía. Ustedes saben que esa es la técnica. Dejar la boca abierta a ver si uno se entretiene y se despista. Y le mete la mano. Menos mal que los niños no hay peligro, ven, porque la malla es bastante, aunque bueno, la malla es, todavía hay espacio para una mano chiquitica que pase. La mía no, pero miren, una mano de un niño jugando. Mírenlo. Va a tirarse. Lo que veo es que tiene poquita agua. La judía conga. Este tipo de puerco yo nunca lo había visto. Puerco pecario se llama. Las tortugas. ¿Qué tipo de tortuga será esta? ¿Es un halcón?
El león me da pancita. ¡Anda! Miren, Ay, mira el gato cómo vuelve a meterse dentro de la jaula del león. Ese hombre anda vivo de casualidad. El gatico que ven allá acaba de pasar entre las redes de la jaula de un lado a otro. Si un león de eso lo ve, pobrecito. Esta es otra pregunta que dejo para ustedes. ¿Por qué los flamencos se paran en una sola pata? Eso yo nunca lo he entendido. Si ustedes lo saben, déjenmelo en los comentarios. Están como dormidos, ¿eh? ¿Miren? ¿Sí? Parece una obra de arte. Bueno, ahora vamos a bajar. Esto es algo que a mí me encantaba de chiquita. Bueno, creo que a la mayoría de los niños nos encantaba darnos este saltico. Para nosotros es como una pequeña playa secreta dentro del parque infantil. Esos momentos de la infancia. Aquí lo lamentable es que la playa está sucia. Mira, eso que ves allá pertenece al Costa Azul, que también a la gente le encantaba entrar todo el puentecito y sentarse a tomar una cervecita. Aquello que se ve allá son los cayos. Realmente estos cayos no es que sean turísticos, simplemente son como un monte con playa. Yo nunca he tenido la oportunidad de ir. Me dicen que ahora hay unos botes que te dan la posibilidad de ir como 24 horas, algo así. Vamos a hacer algo pequeño, un pequeño recuerdo de la infancia. Vamos a tirarnos de la canal. Ay, mi rodilla, ahí voy. Uy, no me resbalo, no me caigo. Lo que me he quemado, todas las nalguitas. Y en esta avenida que ven aquí es donde se celebran uno de los carnavales más conocidos, que son los carnavales de Manzanillo. Cuando se hacen carnavales, que generalmente es a finales de agosto, viene gente de todas partes del mundo. Todos los manzanilleros se concentran en toda esta zona de aquí. Ahora mismo ya nos encontramos en el malecón manzanillero, en el malecón de Manzanillo. Así que todos los manzanilleros aprovechen a mirar su malecón, a los que lo anhelan. Acá están los barcos de los pescadores. Recuerden que Manzanillo era un pueblo de pescadores. Aquí frente al malecón tenemos la estatua del Benny Moré, el bárbaro del ritmo. El Benny incluso nos dedicó una canción a la bahía de Manzanillo. Quizás fue la razón por la que ubicaron su estatua frente a la bahía, que en realidad es el Golfo del Guacanayabo. ¿Ustedes ven aquello que está allá? Si no me equivoco, ahí se encuentra el puerto de Manzanillo. Sí, porque Manzanillo tiene todas las condiciones para ser una ciudad próspera. Imagínense, puerto, aeropuerto y ferrocarril. O sea, se puede entrar por aire, por mar y por tierra. Las condiciones súper favorables para que sea una ciudad próspera, para que, se desarrolle el comercio con ciudades, no solo otras ciudades de Cuba, sino del mundo entero. Pero lamentablemente ha ido en decadencia porque no se han sabido aprovechar estos recursos. Y es una lástima porque ahora mismo siento, como manzanillera, que Manzanillo es un pueblo abandonado y olvidado. Eso es otro lugar conocido que los jóvenes, no sé ahora, pero antes nosotros los jóvenes en la adolescencia, la juventud, nos íbamos hasta la playita, nos escapábamos hasta acá para darnos un chapuzón. Y esto de aquí, adivinen qué era. Este era mi círculo infantil. Dead, will you regret everything that you did, that you said?
I don't think you understand what you're doing. And my En estos momentos nos encontramos en la escalinata Celia Sánchez, donde desde allá arriba, como ustedes ven, tiene una vista hermosísima de toda la ciudad. Déjame en los comentarios cuál fue la parte que más te gustó del recorrido que hicimos hoy en mi ciudad. Y recuerda que puedes apoyarme activando la campanita, dándome like, dejando tu comentario. Así que de esta forma me despido desde aquí, desde Manzanillo. Hasta la próxima.